Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, aquí, allá o donde te encuentres. En esta ocasión, pues quiero darte la bienvenida nuevamente a mi canal, a invitarte a que te suscribas, a que le des like y a que disfrutes de este video que te traigo, la segunda parte de biología y genética de células y organismos en relación con el cáncer. Pues esta vez en primera plana traigo tres personalidades del ámbito científico igualmente, como lo son Rosalind Franklin, Watson y Crick, personas que dieron un muy importante aporte a la biología, pues al descubrir esta maravillosa molécula de la vida que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual pues hoy por hoy sabemos que contiene un gran texto, un texto gigantesco en el cual están contenidos nuestros genes y pues mediante el cual se da el proceso de duplicación, de transcripción y de síntesis proteica. Bueno, las células cancerosas presentan aneuploidía. Pues esto es bien importante porque, bueno, partamos por definir la aneuploidía. Se define como un exceso en el número de cromosomas, o sea, como un cambio donde ya no tenemos 23 pares, como pues lo sabemos, como un cariotipo normal, tal cual está aquí en la parte superior, en el cariotipo diploide de una célula masculina humana normal. Sí, por el contrario, en esta imagen vemos debajo a una célula, un cariotipo de una célula pancreática humana, en este caso cancerosa, en la cual algunos cromosomas están presentes en números inapropiados y por supuesto también se observan numerosas traslocaciones. Si nos fijamos, por ejemplo, el par número 1 en la célula normal se trata de un par, pero en esta ya no es un par, son 4 cromosomas. Entonces, en el par número 2 de la célula normal, bueno, la célula cancerosa ya no es un par, son 3. Y así sucesivamente pueden ver todas las, cada uno de los respectivos pares, cómo están pues alterados en esta célula cancerosa. Y pues esto confirma nuevamente lo que les comenté en el video pasado de que las células cancerosas pues se caracterizan por un exceso de material genético. Sí, les traigo esta lámina pues para recordarles al citoesqueleto. El gran armazón, maravilloso armazón estructural de la célula que le permite llevar a cabo todas esas funciones que la célula pues debe realizar. Gracias a este armazón la célula se puede reproducir, como ya lo sabemos, puede tener un tráfico dentro de sí y pues se las presento por lo siguiente. Las células cancerosas no son estáticas. Esto es bien importante que lo grabemos y lo tengamos presente. En este caso, pues en esta animación tenemos a una célula con el respectivo trayecto que ha realizado. ¿Sí? Ok, esto nos hace saber que nos recuerda, mejor dicho, que las células cancerosas se mueven. Y esto es presumible porque sabemos que la metástasis, pues es más adelante, pues hablaremos de metástasis, pero la metástasis es la migración de un nicho canceroso, pues a otro tejido, utilizando diferentes vías, principalmente, pues
el sistema circulatorio. Tenemos entonces, sí, que dentro de cada célula, es importante mencionarlo también, hay ciertas proteínas que reciben señales de una fuente extracelular. Se procesan estas señales y, por supuesto, se transmiten a otras proteínas dentro de la célula. Tales funciones de procesamiento de señal a menudo las denominamos transducción intracelular de señales. Y pues ya entramos entonces en términos de señalización celular como tal, la cual le permite a la célula, pues, sí, por supuesto, a la célula obedecer a esas condiciones que el medio requiera. En cierta oportunidad, pues, un doctor nos preguntó que quién era la organela que mandaba, que dirigía la célula. Y pues de manera casi unánime todos dijimos que era el núcleo. Cuando realmente él nos hizo cambiar un poco esta perspectiva porque su opinión insistía que el núcleo más bien tenía la función de obedecer a los cambios exteriores, pues que son mandados, que son ordenados por la membrana donde están todos los receptores y por donde se reciben estas numerosas señales. Movimiento y más movimiento. Entonces tenemos una representación de, en este caso, una proteína, la fibronectina, ¿sí? Y del lado derecho tenemos la actina. Volviendo a la diapositiva inicial, pues gracias al ADN, por supuesto, en el ADN están codificadas todas estas proteínas y pues llegan a expresarse por lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que es ADN, ARN y proteínas, el cual sabemos pues cambió con el descubrimiento de la transcriptasa inversa, pero no es tema de este video. Decimos que un gen cuando se transcribe es expresado, ¿sí? Mientras que un gen no se transcribe, un gen que no se transcribe, perdón, se considera como un gen reprimido. Y pues he ahí el concepto de gen, porque en la secundaria tratamos un concepto de gen como la unidad básica de la herencia, cuando es un concepto poco tangible, por utilizar una terminología, y pues es recomendable es un concepto un poco más práctico eh, designar al gen como aquel segmento de ADN que se transcribe, que es transcrito, independientemente si se traduzca o no se traduzca. Una vez sintetizadas las secuencias de base en la molécula de ARN son traducidas, por la fábrica de síntesis proteica en la célula, que son los ribosomas. Bueno, también podemos hablar de modificaciones post-traduccionales que tienen las proteínas, las cuales son muy importantes para, digamos, el marcaje de las mismas, para establecer un determinado marcaje. ¿Recuerdas el splicing? Bueno, pues esta lámina tiene la función de recordártelo. Pues aquí vemos entonces la hebra de ADN. Vemos entonces la ARN polimerasa 2 realizando un transcrito, ¿sí? Entonces en este transcrito pues lo tenemos y se notan tanto intrones como exones dentro de este transcrito, en los cuales pues recordemos bien que los exones son los traducidos, mientras que los intrones pues no se traducen. Pues bueno, vemos entonces cómo a través del splicing. ¿Cuál es la función del splicing? Bueno, así a grosso modo podemos decir que es combinar. Combinar pues las varias modalidades que pueda tener una proteína. ¿Sí? Entonces vemos como aquí un exón 1, exón 2, exón 3, donde juntos pues forman un RNA mensajero
el cual pues posteriormente va a pasar a los ribosomas y pues será traducido, será sintetizada una proteína. Pues tenemos que ARN mensajeros empalmados alternativamente resultantes pueden llevar marcos de lectura alterados, como ejemplo en las distintas isoformas de ciertas proteínas que se encuentran en las células cancerosas, pero no en sus contrapartes normales. Bueno, pues en esta parte tenemos que el ejemplo aquí citado se trata de la molécula de alfa-tropomiosina, un pre-ARN mensajero, cuyos productos de ARN mensajero especifican componentes importantes de la célula. En cuanto al cáncer, mayor o menor diferenciación. Y fíjense que esto es bien importante. Esta imagen me gustó mucho pues porque es recordar que de dos células, en este caso haploides, pues se genera una sola célula diploide que es el cigoto. Y que a través de las sucesivas divisiones, pues este cigoto, que es un huevo inicialmente, porque eso debemos tenerlo presente, debemos recordarlo, dicho huevo va a dar origen a los distintos tejidos del cuerpo. Entonces, en ese sentido se habla de diferenciación, pero existe evidencia que corrobora que las células cancerosas, pues, en lugar de tener mayor diferenciación, lucen, por el contrario, menor diferenciadas. Entonces, tarde o temprano, la diferenciación debe entenderse en términos de conjuntos de genes que se expresan, es decir, se transcriben en algunas células, pero en otras no. Y pues quiero dejarles esta nota de genes constitutivos versus genes tejido específicos. Pues la palabra lo dice, los constitutivos son muchos genes que codifican para proteínas que se requieren universalmente para el mantenimiento y la viabilidad de todos los tipos de células alrededor del cuerpo. Mientras que los genes tejido específicos pues son muy, como la palabra lo dice, aunque suene redundante, específicos de cada tejido. Una minoría de genes en las células diferenciadas se dedican a la producción de proteínas y por lo tanto de fenotipos asociados específicamente con este tipo de células. Quiero compartirles que en cierta ocasión un profesor, un doctor, nos preguntó que si un queratinocito y una neurona, las cuales podemos observar en estas imágenes, tenían la misma información genética. Fui uno de los que se equivocó en aquel momento, pues yo respondí que no, cuando en realidad, pues si analizamos bien, pues la información genética es la misma. Lo que difiere es la información genética en términos de ADN. Lo que en realidad difiere es qué genes se expresan y cuáles otros no. Vamos con un poco más de conceptos donde esto ya los dominamos bastante. Lo que son factores de transcripción, ¿sí? Proteínas que se unen a secuencias de ADN en la región de control, especifican la región de control de cada gen y determinan si el gen se transcribe o no se transcribe. Un motivo secuencia, ¿sí? El tramo específico de la secuencia de nucleótidos a la que se unen los factores de transcripción suele ser bastante corto, en general de 5 a 10 nucleótidos de largo. Entonces, Tata Box, lo observamos aquí, de verde. Y un enhancer o potenciador, el cual es una región corta de ADN dentro o cerca del promotor del gen, en la que varios factores de transcripción distintos pueden actuar mediante la unión y colaborar para aumentar la expresión génica. Pues entonces vemos en esta parte entonces esta suerte de complejo en el cual tenemos a los factores de transcripción, sí, tenemos a nuestra caja Tata ahí de color verde, y pues este bucle que se forma gracias a ese enhancer que eventualmente va a potenciar dicha transcripción. En cuanto a la regulación de la expresión génica, tenemos entonces esta imagen que nos recuerda
que podemos tener entonces tenemos secuencias a las cuales se puede unir la ARN polimerasa 2 junto con factores de transcripción generales asociados. Los factores de transcripción unidos que interactúan con el complejo de iniciación de la transcripción a través de proteínas mediadoras influyen en la estructura de la cromatina. Por supuesto, porque tenemos que una cromatina compacta eventualmente no puede ser transcrita. Muy poco probable es que sea transcrita, no puede. Y pues tenemos que debe ser desenrollada esa cromatina para que sea transcrita. Y bueno, tenemos esta hebra de ADN donde se une la ARN polimerasa. Todo esto para recordar que una alteración en estos factores de transcripción generales, grupos de proteínas mediadoras, puede generar, pues, a grosso modo, puede generar un desastre molecular, un desastre celular, porque puede haber errores a la hora de transcribir y eso se traduce, por supuesto, en proteínas defectuosas. Regulación de la expresión génica. Tenemos entonces nucleosomas, que es el núcleo de la cromatina y formado por ADN. En esta animación vemos entonces el ADN de color rojo enroscado en ese octámero, ¿sí? de histonas. Pues tenemos entonces que estos tipos de histonas presentes aquí son, para recordar, H2A, H2B, H3 y H4. Mientras que la histona H1, esto es bien importante porque esto siempre se pregunta en los exámenes, la función de la histona H1 es a manera de broche cerrar esta estructura, ¿sí? Entonces tenemos acá una aproximación donde vemos H2B, H2A, el nucleosoma propiamente dicho, H4, H3. Y pues entonces esta porción que son las colas de histona, de las cuales vamos a hablar en esta lámina, ¿sí? Donde modificaciones posttraduccionales de la cola de histonas. Pues pueden ser modificadas por fosforilación, por acetilación y por metilación, donde generalmente la metilación se corresponde o se relaciona con una represión génica, la acetilación a una activación, o sea, una expresión activa de genes, y la fosforilación a una condensación cromatínica. Sin embargo, esta imagen tiene como propósito pues dar a entender que estas modificaciones son por patrones, se trabajan por patrones, ¿sí? Donde tenemos que un residuo de lisina K, bien sea 4, 9 o 27, mientras es trimetilado, ahí el ME3, en la lisina 4, pues esto se traduce en una activación, ¿sí? de la expresión génica, mientras que si lo hace en la número 9 o en la número 27, por el contrario, esto no progresa, la transcripción es más bien reprimida. Entonces se habla de un código, un eventual código de metilación. Modificaciones posttraduccionales de la cola de histonas. Seguimos entonces con lo mismo. Aquí tenemos otra imagen donde vemos más claramente la metilación como la M azul, la fosforilación como esa P de color, ese fosfato de color amarillo, la acetilación, aquí lo tenemos, la ubiquitinación también se hace visible, ¿verdad? Donde estas modificaciones no alteran directamente el núcleo globular del nucleosoma. Eso es muy importante. Son modificaciones de la cola de histonas, en la cola. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Esto es para que recordemos que tenemos acetilación y metilación, en la cual la acetilación, ¿sí?, está asociada a cambios en la cromatina, pero para activación génica, para
expresión génica, mientras que la metilación está asociada a represión génica y donde recordamos pues que la metilación se da por patrones desde una hebra metilada madre, entonces utilizando el mismo patrón pues metilando hebras hijas. Y aquí lo tenemos. Es un proceso muy bien comprendido, ¿sí? Donde una modificación covalente del ADN, específicamente por metiltransferasas de ADN, enzimas que unen grupo metilo directamente a la base de citosina de los nucleótidos, de los dinucleótidos CpY, islas CpY, donde este CpY designa las citidinas que preceden a guanosinas. Entonces, como ya lo dije, tenemos una hebra madre con su respectivo patrón de metilación y las hebras hijas que utilizan ese patrón de metilación. Si bien, si nos damos cuenta en esta imagen, pues tenemos esta hebra de color mostaza, donde en las hijas, en las hebras sintetizadas nuevamente, la nueva sería en este caso la de color morado. Y la azul que tenemos aquí, tanto la mostaza como la azul están metiladas y las nuevas, que son la morada y la roja, pues utilizan el patrón de metilación de las hebras madres, en este caso. Entonces, ¿por qué la metilación es importante? Porque ayuda a reprimir aquellos genes que precisamente no le conviene a dicho organismo no son convenientes para dicho organismo que sean expresados. Entonces, una alteración en ella, pues, es, les repito, un desastre. MicroARNs y la regulación génica. Pues tenemos entonces en esta imagen el ADN, su respectiva transcripción, donde tenemos un ARN, ¿sí? Primario, donde tenemos entonces posteriormente, por la acción de Drosha, un pre-microARN, ¿sí? MicroARN en las dos ocasiones. Pues entonces, gracias a Dicer, podemos observar que este microARN pues se convierte en este pre-microARN, perdón, se convierte en un ARN maduro, un microARN maduro, perdón, que posteriormente con unión al complejo RISC puede llevar a la degradación de un ARN mensajero o a la inhibición del mismo. Lo cual es importante en aquellos ARN pues que igualmente no son convenientes o no es conveniente para la célula que sean transcritos, ¿sí? Entonces la pérdida de la enzima Dicer tenemos que ser asociado con la progresión del cáncer y los análisis de los patrones de expresión de microARN, al igual que los análisis de matriz de expresión del ARN mensajero, han resultado útiles para clasificar varios tipos de cáncer. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Pero no olviden manifestar sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, o si quieren que trate algún tema en particular en otro video, pues se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y darle like. Suscríbanse y denle like. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.